Este mensaje, titulado La invasión de los Estados Unidos, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día domingo por la mañana del 9 de mayo de 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Now, in the 18th chapter of Chronicles, and beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts just for a little while on this vital subject of the day. Ahora, en el capítulo 18 de Crónicas, y empezando con el versículo 12, deseamos basar nuestros pensamientos solo por un ratito en este tema vital del día. Second Chronicles, I beg your pardon. Second Chronicles 18:12. Segunda de Crónicas, discúlpenme. Segunda de Crónicas 18:12. And we'll read a portion of it here and see what our Lord will have us to know. Y leeremos una porción de él aquí y veremos lo que nuestro Señor nos quiere dar a saber. And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one assent. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. And Micah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Dijo Micaías, Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go up to Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿subiremos a pelear contra Ramot de Galaad, o nos estaremos quietos? And he said, Go ye up and prosper, and they shall be delivered unto your hand. Él respondió, Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Now, to base our thought for a few moments, just one word to him again on this. Ahora, para basar nuestro pensamiento, por unos cuantos momentos, solo una palabra de nuevo a él sobre esto. Our Heavenly Father, with grateful hearts we approach Thee just now in behalf of lost souls, behalf of those who are needy, in behalf of the church. Nuestro Padre Celestial, con corazones agradecidos, nos acercamos a Ti ahora mismo, en favor de almas perdidas, en favor de aquellos que están necesitados, en favor de la iglesia. May the Holy Spirit get into the Word quickly now, we pray. Que el Espíritu Santo entre ahora rápidamente en la palabra, rogamos. Take it right straight to every heart here that has need. Llévala directamente a cada corazón que hay aquí que tiene necesidad. And when He delivers His message of the power of the Word into the heart, may we all prosper by it this morning. Y cuando Él entregue su mensaje del poder de la palabra dentro del corazón, que todos prosperemos por medio de ella. Going, leaving the tabernacle, rejoicing and praising God, saying our hearts burns within us because of His presence. Esta mañana, al irnos, dejando el tabernáculo, regocijándonos y alabando a Dios, diciendo, nuestros corazones arden dentro de nosotros a causa de su presencia. For we asked it in His name. Amen. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Our scene bases this morning on a tragic. Nuestra escena se basa esta mañana en una tragedia. And the Old Testament to me is always a shadow or a forecasting of the New Testament. Y el Antiguo Testamento para mí siempre es una sombra o un pronóstico del Nuevo Testamento. Many times someone has said, Brother Branham, why is it you always take the Old Testament? Muchas veces alguien ha dicho, Hermano Branham, ¿por qué es que usted siempre toma el Antiguo Testamento? Nearly always taking a text, you'll go back to the Old Testament. Casi siempre, al tomar un texto, usted regresa al Antiguo Testamento. I do it because I like typology. Yo lo hago porque me gusta la tipología. I like
My education is very limited, as all know. Me gusta, mi educación es muy limitada, como todos saben. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was, to look off the blueprint and see what it was. Y la única forma que conozco de estar más o menos correcto es ver cuál fue el patrón, mirar el plano y ver qué era. And then I know what that was will be something similar to what this is here because it's just the shadow of it. Y entonces yo sé que lo que era eso sería algo similar a lo que esto es aquí, porque tan solo es la sombra de ello. And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did. Y yo siempre miro atrás al Antiguo Testamento para ver lo que los hijos de Israel hicieron, See what the punishment of sin was. ver cuál fue el castigo del pecado, See what the justice of the prophets was. ver cuál fue la justicia de los profetas, See what all those things were. And then I'll have an idea what this is here. ver qué eran todas esas cosas, y entonces tendré una idea de lo que esto es aquí, Which is foreshadowing what will be in the general wind up at the end. lo cual ha prefigurado lo que será en la conclusión general en el fin. During this time there had been a great thing happened to Israel. Durante este tiempo, una gran cosa le había sucedido a Israel. It was in the darkness of its midnight. Fue en la oscuridad de su medianoche. In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, I'd like to show how that the 7 church ages typed out in the Old Testament. En el Antiguo Testamento, si el Señor quiere, quizás en los servicios venideros, me gustaría mostrar cómo es que las 7 edades de la Iglesia fueron tipificadas en el Antiguo Testamento. How that they began just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church. Cómo es que empezaron exactamente como en el principio de las edades de la Iglesia gentil. And went right down through a similar dark age and come out into the glorious time of Pentecost at the falling of the Holy Spirit in the early church and the Jewish dispensation. Y pasó a través de una edad oscura similar y entró en el glorioso tiempo de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva en la dispensación judía. Then going through another period of the Gentile church through a dark age and then coming out again into the millennium at the end. Luego pasando por otro período de la iglesia gentil por una edad oscura y luego entrando de nuevo al milenio en el fin. Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. Ahora, ¿cómo es que allí atrás, en los siglos del medio, este gran rey Acab subió al poder? And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings. Y él, en cierta manera, estaba beneficiándose de la reputación de los otros reyes israelitas, Which was Ahab himself was kind of a borderline believer. lo cual era Acab mismo, era una especie de creyente fronterizo. I've often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence. Yo frecuentemente me he referido a él de esa manera, porque parte del tiempo él estaba en este lado de la cerca y parte del tiempo en aquel lado de la cerca. You can never know where to stand a man that's unstable like that, Uno nunca sabría dónde pararse, un hombre que es así de inestable, or a person that professes to be a Christian and that unstable you don't know what to do about the person. o una persona que profesa ser cristiano y así de inestable, uno no sabe qué hacer con respecto a la persona. Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at. Hoy son cristianos, mañana uno no sabe dónde están. In church today they're rejoicing and singing and praising God, and tomorrow out drinking, carousing, running around. En la iglesia hoy ellos están regocijando y cantando y alabando a Dios, y mañana andan afuera bebiendo, de juerga, corriendo de acá para allá. Then that type of a person is hard to do anything with. Entonces, con ese tipo de persona es difícil hacer algo. I remember as a boy, once we had an old horse that he used to jump the fences all the time. Yo recuerdo, siendo un muchacho, una vez tuvimos un caballo que acostumbraba brincar las cercas todo el tiempo. Now, I guess many of you men at my age would know back in the horse days, buggy days, Y yo creo que muchos de ustedes hombres de mi edad sabrían de los días del caballo, de los días de la carreta.
I've come a many times right down this street here driving a horse and buggy myself. I'm 45. Yo he pasado muchas veces aquí por esta calle manejando un caballo y una carreta yo mismo. Yo tengo 45 años. So they remember this old horse would put a yoke on his neck like he would a cow and keep him from jumping the fence. Así que ellos, recuerden, a este caballo le poníamos un yugo sobre su cuello, como uno se lo pondría a una vaca, y le impedía que se brincara la cerca. And he'd jump anyhow. Y él brincaba de todas maneras. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. He'd get over the fence. Y él se quedaba trabado con ese yugo y lo hacía dar vuelta, y demás, él lograba pasar sobre la cerca. And one day, I wondered what was attracting that old fella. Y un día, yo me preguntaba qué estaba trayendo a ese animal. And there's a big sinkhole down there. Y había un gran sumidero allí abajo. Now he was standing in alfalfa, high, but he wanted some blades of orchard grass in a sinkhole. Ahora, él estaba parado en alfalfa alta, pero él había algunas hojas de pasto de huerto en un sumidero. And he jumped that fence and got in that sinkhole where all these wire and glass are dumped. Y él brincó esa cerca y se metió en ese sumidero donde estaba todo este alambre y vidrio, pues él estaba en nuestro basurero. And get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. Y se metió allí para conseguir unos cuantos bocados de ese pasto de huerto. And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. Y nosotros tuvimos que conseguir más caballos y jalarlo fuera de ese sumidero. When he got in there, he got hung up. Cuando él se metió allí, él se quedó colgado. And when he stood out there, he was quivering and bleeding and how he was just to get a mouthful or two of that orchard grass when he was standing in alfalfa almost to his knees. Y cuando él estuvo allí, él estaba temblando y sangrando ¿y cómo estaba él? Solo por coger un bocado o dos de ese pasto de huerto, cuando él estaba parado en alfalfa casi hasta sus rodillas. I've often thought of that picture. Yo frecuentemente he pensado en ese cuadro. A way of a transgressor is hard. El camino de un transgresor es duro. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time, but he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass of some other different kind. Él simplemente no se quedaba quieto en donde él estaba comiendo y teniendo un tiempo maravilloso, pero él tenía que brincar la cerca e ir a herirse todo y cortarse de esa manera, solo para coger un bocado de pasto de alguna otra clase diferente. Now that's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture. Ahora, poco más o menos, de esa manera lo hace la gente que brinca la cerca de los pastos de Dios. Don't you believe that? ¿No creen ustedes eso? Gets out, go out today, come in. Se sale hoy, entra. In church having a wonderful time, then tomorrow sell out for something like that. Está en la iglesia teniendo un tiempo maravilloso. Luego mañana se vende por algo así. It makes it very hard. Eso lo hace muy difícil. Ahab was more or less that type of a person. Acab era más o menos ese tipo de persona. Every way the wind blowed, Ahab had his sails set. It was on this side or that side. De toda manera en que soplaba el viento, Acab tenía desplegada su vela, si estaba en este lado o aquel lado. His marriage got him all messed up with a little woman, which is a little princess, a king's daughter, a Jezebel. Su matrimonio lo echó a perder, con una mujercita, la cual era una princesita, la hija de un rey, una Jezabel. Very pretty to look at, very beautiful woman. But in her heart she was wicked. Muy hermosa a la vista, una mujer muy hermosa, pero ella era malvada en su corazón. And she was an idolater. And she caused all Israel. Y ella era una idólatra, y ella hizo que todo Israel. How I would like to border there just for a few minutes. Wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there. Ahora, ¿cómo me gustaría tocar eso solo por unos minutos? Sería en entrar al corazón de esto sobre la maternidad. ¿Ven? Allí. And when a man starts to get married, the type of a girl, woman that he... Y cuando un hombre empieza a prepararse para casarse, el tipo de muchacha, mujer que él, it's more than just look at beauty. Es más que solo ver la belleza. You've got to get somebody both soul and body joined together. Ustedes tienen que buscar a alguien que ambos estén unidos en alma y cuerpo.
Somebody that's really going to be your friend and pal. That'll stick with you through thick and thin. Alguien que verdaderamente va a ser su amiga y compañera, que se quedará con ustedes a través de las buenas y de las malas. Now, but Ahab, he just fell apart because she was pretty, I suppose, and married. Ahora, pero Acab, él simplemente se enamoró de ella porque era hermosa, yo supongo, y se casó. Couldn't be nothing else about her because of wicked as she was. No podía haber nada más con respecto a ella por causa de ser tan malvada. And she come over there, Y ella llegó allí. and of course being wrapped up with her like that and loved her, why he caused all Israel to sin and to go against God. Y entonces, por supuesto, estando envuelto con ella de esa manera, y la amaba, pues él hizo que todo Israel pecara y que estuviera en contra de Dios. And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. Y que derribara los altares de Dios, construyendo los altares de Baal. And they had Baal worship all through Israel at the time. Y ellos tuvieron adoración a Baal por todo Israel en ese tiempo. Now, his wife had caused righteous Naboth. Ahora, su esposa había hecho que el justo Nabot, Many of you has read of him, muchos de ustedes han leído de él, how he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him. cómo él tomó su huerto por medio de engaño y juró una mentira y tenía falsos testigos en contra de él, Because she wanted to do something for her husband and killed a righteous man in order to get a garden adjoining close to the palace land. porque ella quería hacer algo por su esposo y mató a un hombre justo para poder obtener un huerto que estaba cerca junto al terreno del palacio. All this God was looking down. Todo esto Dios estaba mirando hacia abajo. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, prophesied and told Jezebel what would happen to her. Así que el profeta Elías, el cual era un gran poderoso siervo del Señor, profetizó y le dijo a Jezabel lo que le sucedería a ella. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. Y él le dijo a Acab que los perros lamerían su propia sangre. Now, when God has said anything, Cuando Dios ha dicho algo, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet. por supuesto, en aquellos días la palabra directa del Señor venía a través del profeta. God in sundry times and divers matters spoke to the fathers through the prophets in this last day through his Son Christ Jesus. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este día postero por su Hijo Jesucristo. So this is the word. Así que esta es la palabra. And if anything's contrary to that, leave it alone. See? Y si algo es contrario a eso, déjenlo en paz, ¿ven? Now secondarily he speaks today through the prophet, the seer, and so forth. Ahora, secundariamente, él habla hoy a través del profeta, el vidente y demás. But first is this, the word. Pero primero es esto, la palabra. Now, and Ahab had done this wickedness, Ahora, y Acab había hecho esta maldad. and he went on, God blessing the people for many years, Y él continuó, Dios bendijo a la gente por muchos años. and finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel. Y finalmente, Josafat era rey sobre Judá, mientras Acab era rey sobre Israel. And then Jehoshaphat was a righteous man. Y entonces Josafat era un hombre justo. He was the son of Asa. Él era el hijo de Asa. Asa was a righteous man, and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah. Asa era un hombre justo, y él derribó los altares de ídolos, edificó los altares de Jehová. And they having a revival, as it was up in Judah. Y ellos estaban teniendo un avivamiento, a como fue en Judá. And then, after a while, Jehoshaphat, or Ahab rather, sent up and he found out another piece of land in Syria that he thought belonged to him, and he thought he'd go get. Y entonces, después de un tiempo, Josafat, o Acab mejor dicho, envió y él encontró otra parcela en Siria que él pensó que le pertenecía, que él pensó que iría a tomarla. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him. Así que le preguntó a Josafat si él vendría y haría una alianza con él.
And of course, there is a great danger now. See? Y por supuesto, hay un gran peligro ahora, ¿ven? When you've seen this great king, Ahab, down there, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, Cuando ellos vieron a este gran rey Acab allá, y ellos vieron a este grande aquí arriba, Josafat, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. uno de ellos un tibio, el otro un hombre lleno del Espíritu. Watch how you make your alliance. Vigilen cómo hacen ustedes su alianza. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Vigilen lo que ustedes están haciendo, cómo ustedes mismos se unen en yugo con incrédulos. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Manténganse ustedes mismos limpios, especialmente en el día en que estamos viviendo. I believe, church, without a shadow of doubt, this is burned on my heart. Yo creo, iglesia, sin una sombra de duda, esto está ardiendo en mi corazón. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible. Esa es la razón de que estoy esperando estas 5 noches pronto para una vez más, antes de que suceda, darle a esta iglesia un escudriñamiento minucioso a través de la Biblia. We're living in the shadows of the time. Estamos viviendo en las sombras del tiempo. It could happen any time. Pudiera suceder en cualquier momento. When we see the times come for things to take place, Cuando vemos los tiempos venir para que cosas acontezcan, the very wickedness of the enemy, the very powers. la mismísima maldad del enemigo, los mismísimos poderes. We look at these snowstorms and everything happening, all these pestilence, all different things. Vemos estas tormentas de nieve y todo sucediendo, todas estas pestilencias, todas las diferentes cosas. That's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. Todo eso es causado por estas interrupciones de disparar estas bombas y cosas. You're getting things all mixed up here, Ellos están trastornando las cosas aquí. and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. Y ellos están jugando con el gran laboratorio de Dios para cumplir su palabra. It's going to happen. Va a suceder. So the man of sin rising up, power so deceitful. Así que el hombre de pecado se está levantando en poder, tan engañoso. My, I heard a minister this morning, a spirit-filled man, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. Oh, yo escuché a un ministro esta mañana, un hombre lleno del Espíritu, tomando la marca de la bestia y diciendo que el anticristo era Rusia. What an error. ¡Qué error! Ajá. Russia has nothing to do with it. No, sir. That's scripturally. Rusia no tiene nada que ver con ello. No, señor. Eso es escrituralmente. Now, but notice in this great time that we're living, a warning. Ahora, pero fíjense en este gran tiempo en que estamos viviendo, una advertencia. Now, this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, come visit me. Ahora, este Josafat, sintiéndose más o menos bien, porque el gran rey de Israel dijo, ven, visítame. And he went down there and they took oxen, sheep and so forth, done sacrifice. Y él fue allá, y ellos tomaron bueyes y ovejas y demás, hicieron sacrificios. All the time in Ahab's heart, down there, he was a deceiver. Todo el tiempo, allí abajo, en el corazón de Acab, él era un engañador, Because he was not worshiping that or offering those sheep and things with a true heart, because after all he leaned more to his wife's religion. porque él no estaba adorando eso, u ofreciendo esas ovejas y cosas con un corazón sincero, porque, después de todo, él se inclinaba más a la religión de su esposa. And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. Amen. Y fíjense, así como Acab se casó con Jezabel durante el tiempo de esa gran edad oscura de Israel, él introdujo idolatría en Israel, un mismo tipo de hoy. Just in the dark age, when we come out through the early apostles, second round, third round, over into the dark age of 1500 years, Justamente en la edad oscura,
cuando salimos a través de los primeros apóstoles, la segunda vez, la tercera vez, entrando en la edad oscura, los 1500 años. Just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, Así como Acab se casó con Jezabel e introdujo idolatría en Israel, so did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back, and today it's a form of Christianity. asimismo la Iglesia del Espíritu Santo se casó con ismos y volvió a traer idolatría, y hoy es una forma de cristianismo. See, just very dark. ¿Ven? ¿Ven? Muy oscuro. And now it's moved on down. Each day, each church age moves down to that same thing, to the great climax, to the lukewarm condition comes. Lukewarm. Laodicean church age. Y ahora ha seguido avanzando cada día. Cada edad de la Iglesia avanza hacia esa misma cosa. Llega al gran clímax, a la condición tibia, la tibia edad de la Iglesia de la Odisea. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, qué hora más horrible en la que estamos viviendo. Listen, I want to confess right here before I go any farther. Escuchen, yo quiero confesar aquí mismo antes de que vaya más lejos. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Yo soy un predicador chapado a la antigua que está anhelando ver los días antiguos de nuevo. I've seen so much of this impersonation, Hollywood glamorizing the gospel, that I'm so sick and tired of it. Yo he visto tanto de esta personificación, Hollywood glamorizando el Evangelio, al grado de que estoy harto y cansado de ello. Yes, sir, I want to see the old-fashioned. Sí, Señor, yo quiero ver lo antiguo. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Danger line. Me temo que estamos haciendo el cristianismo demasiado hermoso para la gente. Es una línea peligrosa. Now, Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, it'll be all right. Ahora Josafat viene y piensa, oh, bueno, ese gran rey de Israel, nosotros, todo va a estar bien. And right in the midst of all of this big glamour, what did he do? Y en medio de todo este gran glamour, ¿qué hizo él? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds because they said we are both the same people. Él hizo una alianza para subir y pelear con el enemigo, bajo motivos comunes, porque dijeron, ambos somos el mismo pueblo. But they wasn't. Pero no lo eran. One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group. Uno era un grupo lleno del Espíritu, el otro era un grupo tibio. We're not the same people. No, sir. Ellos no son el mismo pueblo, no, señor. You can't have darkness, can't have fellowship with light. Ustedes no pueden tener la oscuridad, no puede tener compañerismo con la luz. The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen. La noche no puede existir en la presencia de la luz del sol. And the most treacherous time there is between the times. Y el tiempo más engañoso que existe es entre los tiempos. Just when the suns are going down or rising up is the most treacherous time there is. Precisamente cuando el sol se está metiendo o saliendo, es el tiempo más engañoso que existe. There's not enough vision to see clearly. Your lights on your automobile won't show good and clear. No hay suficiente visión para ver claramente. Sus luces en su automóvil no alumbran bien y claramente. It's better to either be dark or light. Es mejor que haya oscuridad o luz. Jesus said, be hot or cold, no lukewarm. Jesús dijo, sé caliente o frío, no tibio. Just that's a danger line. Precisamente esa es la línea peligrosa. And then Jehoshaphat, when he come down, then this great alliance was made which did not please God. Y entonces Josafat, cuando él descendió, y entonces esta gran alianza fue hecha, la cual no agradó a Dios. And notice, just in the time of his all of excitement now, Y ahora fíjense, precisamente en su tiempo, en toda la excitación, I have got favor with this king, and I have fellowship with this neighbor. he alcanzado favor con este rey, y yo tengo compañerismo con este vecino, yo tengo... See, be careful that church. See? ¿Ven? Tengan cuidado de eso, iglesia. ¿Ven? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? Eso es lo que causa todo el problema aquí alrededor de este tabernáculo y alrededor de otros. ¿Ven? Y yo tan solo me pregunto,
cuando ellos siempre estamos diciéndoles de la belleza y de la atracción de la iglesia. But we fail to tell them, he that will follow me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Pero fallamos en decirles, el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Me pregunto si no hemos hecho la belleza de la iglesia demasiado hermosa para la persona que entra. For instance, the Baptist Church today's got a slogan, 1,000,000 more in 44. Por ejemplo, la iglesia bautista hoy tiene un lema, 1,000,000 más en el 44. Taking in members by the thousands and the tens of thousands, unconverted. Aceptando miembros por millares y millares de millares sin ser convertidos. Just people who walk in and join the church. Solo personas que entran y se unen a la iglesia. And it's an impediment to the church of Jesus Christ to take such members in. Y es una desgracia para la iglesia de Jesucristo el aceptar a tales miembros. They still drink, they still smoke, they still gamble, they still lie. Ellos todavía beben, todavía fuman, todavía apuestan, todavía mienten. They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up. Ellos vienen a la iglesia esperando ser entretenidos por un montón de evangelistas de Hollywood que se suben, Put on a lot of glamour, a lot of big instruments setting up down on the platform. representando mucho glamour y con muchos grandes instrumentos colocados de arriba abajo en la plataforma, When they ought to have an old-fashioned God first crying out altar call down there. cuando deberían tener allí un llamado al altar chapado a la antigua, poniendo a Dios primero, clamando. Where men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown, but to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there had died for them, that they're getting back sincere with God again. Donde hombres y mujeres no vienen a glamorizar o subir corriendo y actuar como payasos, sino a ir al altar y darse cuenta allí que por la muerte de Jesucristo, que murió por ellos, que van a regresar otra vez a ser sinceros con Dios. I wonder if we're not living in that kind of a time. Y yo me pregunto si no estamos viviendo en esa clase de tiempo. When we take great evangelists, like many that's crossing the lands today, great known evangelists who study psychology and attract the people to the church. Cuando tomamos grandes evangelistas, como muchos que están atravesando las tierras hoy, grandes evangelistas conocidos que han estudiado psicología y que atraen a la gente a la iglesia. But if you want to get them into the church, then what you going to do to them? Pero una vez que ustedes los meten en la iglesia, entonces, ¿qué les van a hacer ustedes a ellos? What are they going to happen after they get into the church? ¿Qué les va a suceder después de que entren en la iglesia? Just joining the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with, they go back the same way. Solo se unen a la iglesia y regresan con el mismo pecado y con el mismo deseo con que ellos vinieron a la iglesia. Ellos regresan de la misma manera. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. Y esa es la razón hoy que el mundo mira, dice, bueno, si ese hombre tiene religión, si esta persona tiene religión. I'm afraid we've made it too easy. Me temo que lo hemos hecho demasiado fácil. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. That's right. Yo pienso que el gozo, ciertamente, yo creo que todo gozo está en Jesucristo, eso es correcto. I believe it's joyful and happy. Yo creo que es gozoso y feliz. But remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. Pero recuerda, hermano, es el camino y agonía y sufrimiento y la cruz. You must realize that too. That's right. Ustedes deben darse cuenta de eso también. Eso es correcto. I wonder if we haven't painted a little too smooth. Yo me pregunto si no lo hemos pintado demasiado suave. Oh,